Hola, bienvenidos nuevamente a la voz de los maestros. Hoy os voy a leer una reflexión que me han hecho los maestros que es referente al miedo. ¿Qué es el miedo? Ese sentimiento, esa sensación intrínseca que parece que tenemos todos pegados a la piel, que no hay forma de sacarlo de encima. Los maestros lo definen así. El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es ese fantasma, esa sombra que nos acompaña allá donde vayamos. Es esa atracción fatal que nos arrolla ante cualquier situación de duda, de falsa expectativa. Generalmente el miedo nos paraliza, nos atosiga, nos angustia. El miedo muchas veces es esa fuerte emoción que nos embarga cuando nos encontramos ante una situación real, cuando en verdad estamos viviendo una situación física como un ataque, un atentado, víctima de un robo o cualquier otro acto externo que de una u otra forma nos perjudica. Aquí podríamos decir que el miedo, esa sensación desagradable que nos hace temblar, que nos descoloca, que nos desestabiliza, nos paraliza, en esa sensación tan desagradable, aquí el miedo sí tiene una razón de aflorar en nuestro ánimo, porque aquí sí, esa sensación de miedo está avalada por ese acto físico del que hemos sido víctimas. Pero por lo general el miedo en nuestro día a día no tiene casi nunca razón de formar parte de nuestra vida, pero está tan integrado en nosotros que a muchas cosas, circunstancias o experiencias le ponemos ese título que va por delante de «Uy, qué miedo! Me da miedo esto, qué miedo lo que se avecina, ¿verdad que todo esto da miedo?», etc. Son esas avanzadillas que se cuelan sin respeto ante cualquier posible situación que creemos nos va a sobrevenir o alcanzar, cuando el 99% de las veces esta situación no llega a materializarse, o porque ya de por sí desaparece, o porque lo olvidamos, o en el mejor de los casos nos ponemos manos a la obra para evitarla. El miedo es esa expectativa a lo malo que nos pueda pasar. El miedo siempre se proyecta en el futuro, ese futuro remoto, que muchas veces se disuelve antes de llegar. Pero en este proceso elegimos por mala educación, por temores que ya llevamos adheridos como piezas de nuestro mental mal dirigido, y elegimos martirizarnos con ese miedo que parece lo llena todo, nuestras expectativas, nuestro futuro. El miedo es una creación del poder mal usado, por el que lo hegemoniza, el opresor, y mal entendido por el oprimido. El miedo también es un arma arrojadiza de esos opresores que someten con amenazas, castigos, a esos otros oprimidos que no ven salida más que obedecer o someterse a través de ese miedo a la que les puede pasar si no obedecen o se someten. El miedo también es un elemento más de nuestras emociones primarias. Cuando tememos, miedo, a que pase algo malo a nuestros seres queridos, por ejemplo, me da miedo que le pase algo, tengo miedo cuando veo que no ha llegado, etc. Cuando algo nos preocupa, siempre está detrás de esa preocupación esa sombra gigantesca del miedo. ¿Cómo evitar ese miedo? Esa atracción fatal que nos lleva imperiosamente a sus dominios. Depende. Si ese miedo, esa desagradable sensación, está justificada por ese acto de violencia que nos ha hecho presas de ese miedo mientras dura esa situación, aquí el miedo es una sensación física que no podemos evitar, porque es esa consecuencia real de un hecho que sí se ha producido. Es un hecho actual, del momento presente. No es una elucubración o expectativa, es real. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo nos lleva a una fatal expectativa de futuro? Cuando en verdad esta situación, la que sea, que tenemos, no se ha producido, es esa atracción que nos impele a estar incómodos, desarmonizados, temerosos, angustiados. Aquí el miedo ya no se basa en una situación real, sino en una posible expectativa de futuro que aún no ha llegado. Muchas veces este miedo está amparado por situaciones del pasado que nos vienen a la cabeza, y eso nos hace temer, miedo, que esa situación se repita, causándonos aquel daño del que salimos, pero tenemos miedo que se vuelva a repetir. Aquí podemos decir que el miedo no está justificado. Pasa de ser algo real, que en verdad no es, a una expectativa fatal que nosotros creamos a partir de esa atracción que sentimos irremediablemente por esas actitudes repetitivas de temor a algo que no nos puede pasar. Para salir de esa expectativa fatal de futuro, la manera más práctica es acostumbrarnos a vivir el día a día, sin falsas expectativas,
hacer acopio de la inteligencia emocional que nos llevará a esperar pacientemente que eso que pensamos que pueda ocurrir en verdad ocurra para arreglarlo en su caso, afrontarlo de una forma adecuada desde la acción, la resolución y la aceptación, y evitar todos esos momentos angustiosos, infructuosos e inútiles para el más que probable caso de que nada que es de eso que tememos se vaya a manifestar. Si vivimos el presente y no nos proyectamos en ese futuro lejano, improbable, nuestra vida será más placentera, porque si nos quitamos esa carga del miedo, ese fardo pesado inútil, podremos afrontar la vida desde lo real, no esa ilusión fantasmagórica que ensombrece nuestro día a día, ese sí, real, con esa sombra que a la luz de la coherencia es absorbida por el saber estar en ese presente real, que solo te mostrará esa emoción cuando la situación sí se presente, pero nunca antes ni después. Los maestros lo dicen. Ser esas personas coherentes con la realidad que vivís en todo momento, ni un minuto más ni menos. Y así evitaréis vivir esa ficción que no tiene otro propósito que paralizaros y quitaros el poder que tenéis para afrontarla, cuando en verdad se produzca la situación. Pero no dejar que ese miedo forme ya más parte de vuestra vida. Os amamos. Bien, hasta aquí esa reflexión del miedo para saberlo afrontar desde un presente. Si vivimos el presente, ya nos dice que no hay por qué temer absolutamente nada, porque todo lo que se nos presenta lo vamos resolviendo. El miedo, cuando no tiene ninguna razón de ser, es cuando lo proyectamos en un futuro lejano, que lo más probable, generalmente, nunca ocurre. Bien, pues hasta aquí esta reflexión del miedo que nos hacen los maestros. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.